Entonces vamos a hablar acerca de este principio del éxito. Y yo quiero preguntarles, ya se la sabe mi esposa, ¿qué es el éxito, Ruth? ¿Alcanzaste? Ok, cuando alcanzaste tus objetivos. Muy bien. Blanca, mamá de Blanca, Ángeles. Cuando cumples una meta, el éxito de otra persona, reconocer, cuando reconoces el éxito de otra persona. Por ahí va. Cuando te sientes pleno, por ahí viene. Vamos a ver la escritura y quiero decirles que no podríamos alcanzar el éxito si no hemos injertado la palabra de Dios en nuestro corazón. Ese es el primer paso para poder decir si he alcanzado el éxito o no. ¿Cuándo? Cuando he injertado. Todas ustedes, quiero pensar, la mayoría son mamás. Y mi mamá me enseñó un día a injertar un limón. Y entonces le cortó a la rama del limón y le puso otra ramita. Y entonces ahí le amarró un poco de una bolsita con tierra y lo mojaba. Y entonces injertó otra planta. No era limón, era una lima. Y entonces a partir de una nueva rama salía lima limón. Eso me enseñó mi mamá cuando yo era niño. Saludos, mamá. Y entonces nosotros debemos hacer algo similar. Debemos de injertar, esto es, debemos de meter la palabra de Dios para después dar fruto conforme ya no a nuestra esencia carnal, sino vamos a dar fruto en base a ¿qué? A lo que hemos injertado en nuestro corazón, a lo que hemos introducido, aprendido, y por lo tanto tenemos que memorizar. ¿Será importante memorizar la palabra? ¿Por qué? Solo el Espíritu Santo. Y si no hubiéramos ni siquiera leído, ¿de dónde? Les voy a dar un ejemplo. A mi hija María José le gustaba mucho ir a comprar algo. Y yo le decía, no tengo dinero, hija. Y entonces me decía, vamos a la cajita y sacas, ¿no? Y le decía, pues sí, pero es que ahorita no hay dinero en la cajita. Para que la cajita me dé dinero, primero tengo que meterle dinero a la cajita, o alguien más le tiene que meter dinero a la cajita y después sacar. Entonces, es igual. Si tú no has metido la palabra de Dios a tu corazón, a tu vida, si tú no te has rendido, ¿de dónde el Espíritu Santo va a iluminar? Apropiado para el momento también, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese es como vamos a lograr el principio del éxito, injertando la escritura y la meditación de la escritura. Tenemos que meditar sobre la escritura y eso es muy importante. Aquí vienen lo que vimos hace un momento en el resumen de cada principio. El principio de diseño tiene acerca y habla acerca de la identidad personal y esto habla acerca en el Salmo 139. Esta diapositiva, si ustedes quieren, se las vamos a entregar para que impresa, para que ustedes puedan tenerla, ¿sí? Y puedan estudiar de una mejor manera. Sí, solo sí se comprometen a estudiar. ¿Sí se comprometen? ¿Sí? Por lo menos aprenderse los 7 principios en el orden en el que los estudiamos y cuál es el fundamento. Porque qué padre sería que en este tiempo en el que tienes más oportunidad de convivir a lo mejor con los vecinos, pudiéramos hacer un recuadrito y regalárselo a cada vecino acerca de estos principios. Hay muchas ideas que Dios va a poner en tu corazón para que tú lleves su palabra. Muy bien, vamos a hablar entonces. Dios nos ha dado los pasos exactos para injertar la palabra de Dios. Entonces yo les voy a pedir que saquen su Biblia y
posiciónense en el proverbio número 2, en el libro de Proverbios 2. Y vamos a dar lectura a Proverbios 2, versículos del 1 al 11. Aquí está el fundamento bíblico con el que Dios nos dijo, nos ordenó, nos dirigió, nos guió a que debemos injertar la palabra de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, y vamos a ir leyendo fuerte, despacito y claro. Si quieres, ponte de pie para que los demás te oigan. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ahí, Lili, gracias. Imagínate, solo el primer versículo y ya tenemos un gran reto. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti. Ese es el primer reto. Si recibieres, acuérdense bien de esta palabra, recibir, porque es el primer paso, recibir. Ahorita los vamos a ver como pasos, pero primero vamos a leer el fundamento bíblico. Sigue, Lili, por favor, el 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ok, esto podría ser un poquito la explicación de cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo primero? Si recibieres mis palabras, luego, ¿cómo? Haciendo estar atento tu oído de esa manera, estando atentos. ¿Recuerdan la definición de atención? Entonces, yo voy a parar, mirar y escuchar la palabra de Dios. Me estoy concentrando. ¿Con qué? Con mis 5 sentidos. El número 3, Lili, por favor. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Esto me suena así como que calladitos nos vemos más bonitos. En palabras llanas, ¿no? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia le prestaras tu voz. Nuestros papás, o por lo menos mis papás, piensa antes de hablar, Emilio. Sí, está bien. Entonces, aquí nos está diciendo el cómo. Primero, el primer paso, recibir. Y luego, ¿qué debo de hacer? Debo de estar atento, poniendo atención, clamando, hablando menos que escuchando más. El siguiente, Lili, por favor. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Sigue, 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Oh, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No es que nosotros hayamos nacido bien inteligentes y tiene un IQ de 170. Viene de Dios. El 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Ok, entonces se fijan cómo Dios es tan maravilloso que nos va dando los pasos, el cómo, y ahorita vamos a tratar de desmenuzarlo todavía más a palabras más asequibles, más entendibles para nosotros. El 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros vemos a una amiga, a una hija, a una amiga, a una compañera, con estas características, que es discreta, que hoy en día es difícil encontrar la discreción, quiere decir que este es un fruto, dice, porque cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Palabras muy claras.
Dios hablando a nuestros corazones. Hace más de 2000 años escrito, mucho más de 2000 años. Y sigue siendo actual. Veamos ahora sí los pasos. ¿Se acuerdan de la palabra recibe? Bueno, pues ese es el primer paso para injertar la palabra de Dios, porque así nos lo marcó Proverbios. Recibe, hijo, si recibieras. Entonces, ¿en qué consiste recibir? Número 1, aceptar lo que estoy leyendo, porque a veces no estamos de acuerdo, nos cuesta trabajo o nos hacemos los que no entendemos. Cuando no entiendas un versículo, te invito a que busques otra versión de la Biblia. Si estás leyendo en Reina Valera 60, busca NBI o Nueva Traducción Actual, no para que te quedes con la otra versión, sino para que entiendas un poco más cómo hay algunos sinónimos que nos ayudan a entender. ¿Sí? Muy bien, entonces recibe. El primer paso es acepta. El segundo paso, bueno, ¿cómo le llamaremos? Recibe es el primer paso y la segunda tarea para recibir es lee diariamente. No las voy a exhibir, pero yo sé que habemos muchos que no leemos diariamente la palabra de Dios. Y deberíamos de leerla. Yo siempre les he dicho, por lo menos 5 minutos por cada año de cristiano que tengas, deberías de leerla. Porque el primer año como que te cuesta trabajo, el segundo año ya 10 minutos. Y llegará el momento en que te apasione tanto que puedas pasar horas. Estoy en un reto de leer un libro a la semana. Por eso en mis devocionales les digo, estamos en la semana 35, porque hoy debería llevar 35 libros leídos. Llevo 24. Además de mi Biblia, debemos de pasar más tiempo leyendo. 2 cosas importantísimas que deberías de leer todos los días: la Biblia y el periódico. Es muy importante, porque vamos a estar atentos a las necesidades de otros, no para los chismes, sino para estar atentos a las necesidades de otros, para estar orando por las necesidades de otros. ¿Ok? Entonces, la segunda tarea del primer paso es leer todos los días. Por favor, comprométete a leer todos los días. Todos los días. Un pastor nos decía, si tu Biblia está casi destrozada del uso, te aseguras de que tu vida no esté así. Porque tanto que la lees, la llevarás a poner en acción. Y entonces te aseguras que tu vida no esté destrozada por no poner en práctica o por desconocer la palabra de Dios. La tercera tarea del primer paso es, escoge un pasaje. Escoge un pasaje que de tu lectura haya llamado tu atención. Esto lo tenemos que hacer todos los días. Escoges un pasaje que de tu lectura diaria haya llamado tu atención. ¿Qué vas a hacer con ese? Sí. Puede ser que podemos leer la Biblia como la estamos recomendando en la iglesia, que leamos la Biblia en un año y en el calendario entregamos las citas que tienes que leer. Puedes leer la Biblia de otra forma, como cronológicamente. Y entonces, ¿qué libro fue primero escrito? ¿Qué sucesos fueron escritos? Y la puedes. Ese es un programa que tú decides. O puedes leer la Biblia en forma temática, como tú dices, quisiera leer qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del amor, acerca de la hermandad, acerca del dar, acerca del esfuerzo, acerca del consejo, acerca del sufrimiento, etc. Y entonces ya dentro de tu lectura, tú vas a escoger, de tu lectura diaria, en la forma que tú quieras, tú vas a escoger un pasaje que haya llamado tu atención. ¿Sí? Para continuar, vamos al proceso de injertar la palabra de Dios en el corazón. El paso 2 es memoriza lo que habíamos dicho. Tengo que memorizarla.
La palabra de Dios nos pide que debemos de, uno de los versículos, que debemos de meditar en la palabra de Dios al acostarme y al levantarme, al salir, al andar. Y muchas veces, ¿cómo puedo meditar en la palabra de Dios si ni siquiera me la he memorizado? Entonces es importante que la memorices para poder meditar en ella. Dice entonces, para memorizar, la tarea 1 es, escribe el pasaje de cuando hablamos de recibir. ¿Te llamó la atención el pasaje? Ok, ahora transcríbelo. No les dé pereza. Miren, uno de los primeros proyectos de la escuela en casa con el método ACE es que los niños transcriban desde Génesis hasta Apocalipsis con su mano, puño y letra. En el principio Dios creó hasta el final, casi hasta mapas. Y entonces los chicos, después de 6 años de primaria y 3 de secundaria, ya terminaron su Biblia. Hay algunos que lo hacen en 2 años, en 3 años, transcribir toda la Biblia. Que no te dé pereza transcribir una pequeña parte que vas a memorizar. Ten tu libro, ten tu cuaderno, siempre al lado de tu Biblia para que transcribas. Sí. Bueno, puede ser en la compu, pero no le des copy-paste. ¿No? Porque si no lo jalas de Getaway y te lo llevas a Word y ya. No, el chiste es que el proceso de, no sé ustedes, por ejemplo, cómo estudian una receta o cómo se memorizan una receta. Pues cada vez que la hacen y la hacen y la hacen, ya hasta te la digo de memoria. 3 limones, 2 litros de azúcar, o sea, ya te la sabes, ¿no? Un bolillo salado, limón, y les doy la receta de una torta ahogada. Muy bien, entonces, veamos, subraya las palabras clave. Acuérdense, estamos en el proceso de injertar la palabra de Dios. Estamos en el proceso de injertar la palabra de Dios. Entonces, número 2, ya que transcribí el mensaje, y si lo hiciste en la compu le pones con amarillo, las palabras, subraya las palabras clave. Palabras como lo veíamos en el Salmo, en el proverbio, recibe, gozo, paz. La tercera tarea es comprométete con alguien. Yo no sé qué tan fácil ustedes se han comprometido a hacer ejercicio todos los días o 3 veces por semana a salirse aunque sea a caminar, ¿no? Pero si invitan a una amiga, aunque sea por vergüenza de no quedarle mal a la amiga o por recibir la presión de la amiga, pues lo hacen. Entonces, utilicemos esto que es meramente una herramienta humana para injertar la palabra de Dios. Dile a alguien, mira, estoy leyendo esto y me voy a aprender, me voy a memorizar este pasaje. Y entonces en una semana te va a preguntar, a ver, dímelo. Hay un estudio que se llama Mi experiencia con Dios. Y hay otro estudio que se llama Finanzas Bíblicas, en las que se deja de tarea un versículo de memorizar al día. Un versículo de memorizar al día. Miren, yo sé que ya estamos grandes, ya pasamos los 40 algunos de los que estamos aquí y a veces nos cuesta trabajo memorizar. Pero vuelvo otra vez, los niños de escuela en casa, hay un galardón en la cumbre anual en la que se aprenden todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cómo se llama eso? Pentateuco. Se aprenden el Pentateuco de memoria. Y entonces en la convención pasa el niño y empieza con Génesis 1:1 y termina de memoria. Otro, creo que Shepard se llama la medalla, ¿verdad? El que se aprendió todo Juan, todo el libro de Juan. Entonces, si los niños se pueden aprender libros enteros, es más, se aprenden las caricaturas, las películas, ¿no? Los anuncios. Nosotros también, a que no puedes comer solo una, yo me acuerdo. ¿Ok? Entonces, debemos de poner en práctica todas estas herramientas que estén a nuestro alcance para la memorización. Comprométete con alguien, sirve mucho
comprometerte con alguien. Muy bien, número 3, investiga. Investiga, se quiere decir ya, métete más profundo en las palabras que subrayaste, en las primeras palabras que en el anterior subrayaste, ahora hay que investigar. Y entonces, ¿qué tengo que investigar? Número 1, tarea número 1 dice, haz preguntas. Estas preguntas que tenemos que hacer tienen que ver con cómo se aplicarían estas palabras en el pasaje a mi vida. ¿Cómo se aplicarían estas palabras del pasaje a mi vida? ¿Por qué las estoy leyendo? ¿Por qué llamaron mi atención? Como decía Rina, quiere decir que Dios te está hablando y te está diciendo, sé más prudente, no hables tanto, ¿no? Después dice, busca sentido a las palabras y atiende las referencias cruzadas. ¿Se acuerdan qué es una referencia cruzada? ¿Quién me puede decir? Esta es, exacto. Miren, las referencias cruzadas son donde un texto, tú estás leyendo un texto, digamos aquí estábamos en Proverbios 11, y estamos leyendo el texto, pero al centro nos está poniendo otra cita bíblica. Quiere decir que esta cita bíblica está, ¿qué? Relacionada, ¿sí? O está afirmando en otro pasaje lo mismo que se está afirmando aquí. Entonces, estas son las referencias cruzadas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la tarea? Atiende a las referencias cruzadas. Cuando tú ya pasaste tu texto por escrito, entonces ya buscas referencias cruzadas, ¿sí? Bueno, la concordancia es aquella que es más temática. La concordancia nos habla, por ejemplo, si yo quiero buscar un tema, matrimonio o amor, me voy a la concordancia. Hay libros de concordancia y hay libros, yo a la concordancia le llamo el manual del manual. Para mí la Biblia es el manual de vida y la concordancia es cómo leer el manual de vida. Porque esta pequeña concordancia me da letra, me da la palabra y sobre esa palabra me da muchas citas bíblicas. Puedo encontrar en toda la Biblia en donde se habló de amor, pero no precisamente como en la referencia cruzada. La referencia cruzada está hablando y reafirmando el versículo exactamente como está mencionado ahí. Y en la concordancia puede hablar de amor y puede hablar de cómo había odio en contra del amor y todo lo que se refería al amor. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora al número 4, al paso número 4. ¿Para qué? Para injertar la palabra de Dios en nuestro corazón. El cuarto paso es medita. Y la primera tarea para meditar es utiliza las palabras en tu oración a Dios. ¿Cómo podríamos utilizar uno de los salmos, por ejemplo, o de las oraciones más ocurridas con la palabra de Dios? A veces es el Salmo 23. Y mientras tú estás orando, estás incluyendo lo que dice: Señor, tú eres mi pastor y te doy gracias porque tú me llevas. Y tú empiezas a mencionar las palabras, porque aunque ande en un valle de sombra, que en este momento así me siento, Padre, por la contingencia, sé que no tendré miedo, porque tú estás conmigo, lo creo. A eso se refiere esta tarea, utilizar las palabras en tu oración, las palabras del pasaje. Todo está relacionado al pasaje diario que transcribiste y que llamó tu atención, ¿sí? Después dice, ponlo en primera persona. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor, todas en su Biblia vayan a Isaías, libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. ¿Por qué debo de poner en primera persona? Yo quiero preguntarles, ¿para quién está escrita la Biblia, Laura?
¿Para quién? Para nosotros, sí, y específicamente, exacto, para mí, a nivel personal, Dios me va a hablar a mí, ¿ya? Entonces, ¿ya estamos todos en Isaías 41:10? Ok, antes de leer el versículo, en voz alta, pronuncien su nombre y empiecen a leer el versículo, ¿ok? Entonces dicen su nombre y continúan leyendo. Vamos a hacerlo ahora. Adelante. Ana, te habló Dios a ti. Con tu nombre. No tengas miedo porque yo estoy contigo, Laura. Y Dios está contigo. Entonces, esa es la tarea que nosotros debemos de es poner en primera persona. Y tarea número 3 es visualiza estos conceptos. Visualiza este versículo que acabas de leer. Lucy, no temas, porque yo estoy contigo. Y entonces puedes empezar a sentir. Y vaya que no se trata de las emociones. Se trata de que mentalmente visualices que Dios está contigo. Amén, amén. Muy bien, vamos a el paso número 4. Híjole, 5, perdón. Este es el paso que cuesta. Solo tiene 4 letras. La O, la B, la D y la C. 4 letras. Obedece. Qué fácil, ¿no? Obedece, 4 letras. Bueno, tenemos que obedecer ¿qué? Lo que decía Carmen, lo que se me vino a la mente. No, lo que está escrito. ¿Sí? Entonces dice, escribe las aplicaciones. Ponlo por hecho. O sea, esta es parte de la fe, ¿no? Ponerlo por hecho. Porque si Dios está prometiendo algo, Dios no es hombre para rajarse. Dios es, su sí es sí, su no es no. Es el gran yo soy. Entonces Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo siempre. No a veces. Dice Dios, yo voy a estar contigo siempre. Siempre te ayudaré. Y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces es tenerlo por hecho. Está bien, Señor, lo creo. Pero cuesta obedecer eso. Y dice siempre, dice Carmen. Muy bien. Luego dice, pon a prueba tu fidelidad. Y entonces al día siguiente recuerda cuál fue el compromiso del día anterior y si lo cumpliste o no, si obedeciste o no, si estuviste ansiosa y nerviosa o dejaste las cosas en las manos de Dios. Y no estoy hablando de irresponsabilidad. Cuando empezábamos en la fe y a conocer la palabra de Dios, mi esposa me decía, es que no ves la realidad. Y yo, pues sí la veo, pero prefiero confiar en Dios porque la realidad no me gusta. Y Dios nos ha llevado a lugares de verdad, a esos pastos y esas aguas tranquilas. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Las recompensas de injertar la palabra de Dios en nuestro corazón. Las recompensas es, disfrutarás del éxito. Si tú has injertado la palabra de Dios en tu corazón, disfrutarás del éxito. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego la consecuencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te fijas qué estructurado es Dios? Y cuántas estructuras maravillosas nos da para poder hacer las cosas. Bueno,
La siguiente recompensa, todo lo que hagas prosperará. Bueno, ya lo vimos también en Josué, pero también en Génesis 39. Dice, llevando pues José a Egipto, Potifar, el oficial de Faraón, capital del guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que hacía, no algunas cosas, todo lo que hacía. Todas estas son consecuencias de haber injertado y de haber sido obediente a la palabra de Dios. Siguiente recompensa, serás más sabio que todos tus enemigos. Y el fundamento es el Salmo 119, 97 y 98. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Esa es una recompensa de injertar la palabra de Dios. Más sabio que tus enemigos. Otra recompensa, más sabio que todos tus maestros. ¿Se fijan cómo muchos de los dichos de la calle o de los dichos cotidianos están basados en cosas bíblicas? Muchos dichos están basados en principios bíblicos. Y entonces aquí dice que el alumno supera al maestro. Bueno, el fundamento es, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Grandes recompensas. Siguiente recompensa, serás lleno de gozo. No estarás triste, frustrado, amargado. Dice, serás lleno de gozo, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. A veces no puedes dormir. A veces te despiertas a las 3, a las 4 de la mañana. Y la gente dice, ponte a contar ovejas. Y yo les digo, mejor ve con el pastor de las ovejas. No las cuentes. Ve con el pastor de las ovejas, abre tu Biblia y lee y ora en ese momento. ¿Ok? Dios tiene algo que decirte. Muy bien. Y tendrás victoria sobre el pecado. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Injertar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios nos lleva a la victoria sobre el pecado. Muy bien, vamos a orar para terminar. Creo que algunas de las peticiones evidentes hoy es que Dios nos permita ser más consecuentes, obedientes con la palabra de Dios. Vamos a hacer de esto una petición a Dios, que nos permita ser más obedientes a su palabra. Amén. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro pastor, porque tú nos diriges, Señor, porque tu vara y tu callado nos infunden justicia. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos has rescatado, porque tu palabra hoy ha sido lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro camino, nuestro entendimiento.
Señor, nuestra carne, nuestra debilidad nos hace ser desobedientes, deshonestos y irnos por la puerta ancha. Permítenos, Señor, esforzarnos. Danos el querer como el hacer, obedientes, tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes.